Torre de Babel, la victoria de Dios sobre los planes del hombre. Dice la palabra de Dios, después de que hubo el diluvio, Noé y su familia crecieron en población y estaban ahí, pero también dice la palabra de Dios y nos cuenta de esta historia en Génesis capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces, en Génesis capítulo 10, versículo 8, nos habla de Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Era cazador, era fuerte. Entonces él los reunió en Sinar, dice la palabra de Dios, y allí se establecieron. ¿Con qué objetivo? Con reunir a toda la población, con hacer de repente un centro de operaciones. Nimrod significa rebelión contra Dios. En Génesis capítulo 11, versículos 3 y 4, dice la palabra de Dios: los hombres tenían un plan y dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y empezaron a construir. También dice, ellos dijeron: hagamos un nombre. Esto se refiere a que ponían hacían la construcción de la torre, y ahí arriba hacían sus, consideraban que Dios era malo porque había hecho el diluvio y querían llegar al cielo, como dice la palabra de Dios en versículo 4, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Sigurat. ¿Qué significa Sigurat? Son unas torres grandes que tienen escalones y que arriba hacían adoraciones, idolatría. Ellos adoraban al dios sol, a la diosa luna de repente. Y dice que Nimrod era el dios sol, era su líder. Y adoraban a las estrellas, adoraban al sol, la luna, porque en la última torre, en el final, había como un santuario, y ellos decían que los dioses bajaban ahí y que ahí estarían seguros. Entonces empezaron a edificar la torre, hicieron la torre y llegaron hasta más alto. Pero dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 11, versículo 5, y descendió Jehová, y el pueblo era uno, y dijo: Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Hijo. Ellos dijeron: tienen un solo lenguaje, ya han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos su lengua. En Colosenses capítulo 2, versículos 14-15, dice la palabra de Dios: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando de los principados y de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hoy en día hay personas que de repente se hacen llamar líderes, que quieren dominar el mundo, planes, países y demás, pero Jesucristo ya venció y nos hizo libre, como en esta época Dios les hizo libre. En Hechos capítulo 2, versículos 4, dice la palabra de Dios: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Entonces, como en la Torre de Babel, Dios les hizo hablar diferentes lenguas, también en Pentecostés Dios nos dio lenguas para hablar de Dios. Amén. Hay entonces estas dos diferencias. Babel les había dispersado, se estaban dispersados. Había mucha soberbia, todos eran iguales, pero en Pentecostés vuelve a juntar Dios mediante el lenguaje. Se reunían, ¿no ven? Y era la gente más humilde, era la gente de Galilea, la gente más despreciada en esas épocas. Entonces Dios los utilizó a ellos. Todos somos diferentes y tendremos somos diferentes y podemos entendernos unos a otros porque Dios está ahí. Todos los cristianos, todos nos entendemos porque Dios está con nosotros. Amén.